Se advirtió, amables televidentes, en el curso de este foro organizado por la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores, la ausencia de dirigentes de las más grandes centrales sindicales del país. Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, cuyo presidente no asistió, tampoco enviaron un delegado, tampoco el Parlamento Laboral Ecuatoriano, que encabeza a Jaime Arciniega, también estuvo ausente de este cónclave. De todas formas, estuvieron otros representantes de colectivos, de gremios sindicales, y de eso vamos a tratar ahora mismo con la doctora Betty Carrillo, quien es la presidenta de la Comisión Legislativa Especializada de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta, qué gusto. ¿Cómo estás, Fabricio? Muchas gracias por estar aquí, por permitirme establecer un contacto con la ciudadanía a nivel nacional. ¿Molestó la ausencia de varios dirigentes de las grandes centrales sindicales? Bueno, más allá de eso, Fabricio, yo creo que lo que molesta es la actitud, por cuanto hemos podido escuchar a nivel de los medios de comunicación que se anuncia paralizaciones, que se anuncia movilizaciones el 21 de junio, por cuanto quieren presentar la propuesta del Código Laboral, del Código de Trabajo, y realmente en el momento, en los espacios en los que tienen que hacerlo, simplemente o no vienen. Y en el caso de los dirigentes que estuvieron, pues no vinieron con sus bases. Entonces, ¿de qué dirigencia estamos hablando? La preocupación nuestra dentro de la comisión era que, al estar invitadas las organizaciones sindicales, pues nos iba a faltar espacio en el Salón del Ex Senado, y nunca antes lo habíamos visto tan vacío. Por eso lo hicieron en el Salón del Ex Senado y no lo hicieron en la sede de la comisión. Claro, lo hubiéramos hecho en la comisión y ahí hubiera quedado incluso vacío el espacio, pero quedó realmente muy mal el hecho de que las organizaciones de trabajadores no estén realmente representadas, o al menos esa es la percepción que nosotros tuvimos. Pero todos ellos fueron invitados, por ahí algún dirigente, recuerdo un representante de la Asociación de Jubilados del Distrito Metropolitano de Quito señalaba su percepción de que no se cursaron las invitaciones adecuadamente o que no se difundió de manera mucho más efectiva la realización de este encuentro el día de hoy. Bueno, nosotros pasamos la invitación a todas las organizaciones que pidieron ser recibidas en la comisión. No podemos invitar a todas las organizaciones del país si no sabemos si tienen o no propuestas. Pero las 12 organizaciones sindicales que pidieron ser recibidas en la comisión fueron invitadas, absolutamente todas. Y eso yo lo pude decir al finalizar el evento, porque se cuestionaba que no se han cursado invitaciones. No podemos cursar invitaciones a todo el mundo. Tenemos que cursar a quienes piden ser recibidos para presentar propuestas, pero resulta que cuando les concedemos el espacio legítimo que tienen los trabajadores para hacer sus propuestas, o no van, o en otros casos van solos. Entonces, ¿de qué organización estamos hablando? Y en ese sentido, ¿cómo socializamos entonces la construcción de ese proyecto de Código de Trabajo? Bueno, espero que en las mesas de concertación que tiene prevista la comisión sí estén presentes los representantes de los trabajadores. ¿Cuáles son esas mesas de concertación? Nosotros hemos visto que existen muchos puntos de vista divergentes entre las mismas organizaciones sindicales. Por ponerte un ejemplo, mientras que la FENACLE y el Parlamento Laboral celebran el hecho de que se dé la sindicalización, la propuesta del Ministerio, la sindicalización por ramas de trabajo, el FUD está en desacuerdo, por poner un ejemplo. Entonces es un tema importantísimo para las organizaciones sindicales en donde no hay acuerdo. Ojalá ellos pudieran sentarse y presentar una sola propuesta, pero no lo han hecho. De igual manera, en el mismo sentido, los empleadores, tenemos una propuesta de la red de talento humano, otra propuesta de las cámaras de la producción, otra propuesta de la Cámara de Comercio, que en los diferentes eventos de socialización lo han dado a conocer, y también existen puntos de divergencia entre los diferentes sectores. Eso nos lleva a que definitivamente tengamos que hacer mesas de consenso en donde, una vez identificados cuáles son los disensos, podamos trabajar en aquello, en la búsqueda de acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, entonces nos tocará a la comisión tomar decisiones con respecto a lo más favorable para el país. Me dio la impresión durante la jornada de este lunes que en lo que sí hubo consenso
por no decir unanimidad, de quienes asistieron, tomaron una palabra, alrededor de 9 o 10 representantes de varios sindicatos o de varios gremios, varios colectivos, es que desde la visión de ellos, este proyecto, al menos como fue entregada esta suerte de borrador por parte del Ministerio de Relaciones Laborales el pasado 1 de mayo en Esmeraldas a la presidenta de la Asamblea, es regresivo y no progresivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si es que significa regresivo valorar y tomar en consideración el trabajo de las amas de casa, pues entonces, ¿qué podemos decir? Si es que se considera regresivo, que se considere a los trabajadores autónomos dentro de la ley y que ellos también sea un sector que se lo pueda visibilizar y que se lo pueda tomar en cuenta para los derechos de los trabajadores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay 4 temas, por ejemplo. Se considera regresivo el hecho de que por primera vez históricamente se valore el trabajo juvenil y de que se tome en consideración a los jóvenes, entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, solamente 3 cosas que te menciono de un sinnúmero de innovaciones que ha presentado el Ministerio en donde realmente hay un derecho progresivo. Pero 4 temas que, por ejemplo, se me vienen a la mente de lo que hoy se habló. El tema de la eliminación de la guardería, la eliminación de la alimentación, el tema de la mensualización de los décimos y el tema de la eliminación de la jubilación patronal. Así lo mencionaron estos dirigentes. ¿Qué hacer frente a esto? A ver, primero que nada, no existe ninguna propuesta que se haya presentado en donde se elimine los décimos. No se eliminan los décimos. En ninguna propuesta que se ha presentado. Primera cosa. Segunda cosa, en la jubilación patronal. Sería bueno revisar las cifras, ¿no? ¿Cuántas personas efectivamente en el país reciben jubilación patronal? Se acogen a este derecho. Por supuesto. Luego de 25 años de trabajo en la misma empresa. Tú puedes solicitarlo, pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Que un porcentaje mínimo del 5% de todos los trabajadores del país, solamente el 5% en este momento tienen acceso a la jubilación patronal. Entonces, ese principio, ¿no es cierto?, que es un derecho de los trabajadores, que por supuesto es en base de una conquista, no está siendo efectivo, no está siendo efectivo. Entonces tenemos que buscar el mecanismo para que los trabajadores realmente tengan una compensación real por 20, 25 años de trabajo. En este momento la gente le despiden intempestivamente y no le pagan la jubilación patronal. Entonces, veamos qué es lo que está pasando en la realidad. El tema de los sindicatos, por ejemplo. Igual, la mayor cantidad de sindicatos es solamente en el sector público, porque en el sector privado no les permiten, les despiden. Entonces, si bien es cierto, el derecho a la sindicalización ha sido una conquista, pues veamos si esa conquista en la práctica se está ejecutando. Entonces, pongamos los pies sobre la tierra y más bien lo que hagamos es buscar mecanismos para que los derechos de los trabajadores se hagan efectivos. ¿Se quiere eliminar las guarderías y también la alimentación? Existe esa propuesta por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. Personalmente, creo que existe espacios en donde no deben haber. Por ejemplo, si es que aquí en la Asamblea Nacional nosotros teníamos comedores y nosotros estamos recibiendo una remuneración en donde tenemos la posibilidad de que forme parte de la alimentación que tenemos, pues no es posible que sobre todo las instituciones públicas tengan comedores, tengan guarderías. Pero en cambio existen sectores en donde sí es necesario. Entonces hagamos esa diferenciación, ubiquemos en qué sitios deben haber y en qué sitios no es necesario que existan. Porque, por ejemplo, una de las críticas en el tema de guarderías, ¿qué pasa con las madres trabajadoras? Por supuesto. Que son trabajadoras y que tal vez no tienen cónyuge o no tienen con quién dejar a sus hijos en la casa. Y mucho más si es que están trabajando en sectores en donde no tienen la posibilidad de llegar pronto a su casa, entonces se convierte en una necesidad. Mucho más si pensamos que la educación inicial ahora es un derecho que tienen los niños. Entonces, por supuesto, habrá sitios de trabajo en donde no tiene que eliminarse esos derechos. ¿Usted planteó que hasta julio se recibirán aportes y de allí ya comenzará el trabajo interno de la comisión?
Nosotros tenemos previsto dentro del cronograma de actividades que durante el mes de junio y mediados del mes de julio podamos recibir todas las propuestas y además que podamos identificar cuáles son los consensos y disensos, y luego entraremos a trabajar en mesas de concertación en donde con los disensos podamos llegar a acuerdos. Y en octubre estaría listo el proyecto definitivo. El proyecto que entraría al CAL para desde ese momento iniciar el proceso que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, nosotros le entregaríamos a la Asamblea Nacional un documento trabajado en conjunto entre trabajadores, empleadores y el gobierno. Es decir, el gobierno no va a presentar por su lado otro proyecto de carácter oficial. El acuerdo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, con todos los sectores es trabajarlo de esa manera, y es por eso que hemos realizado un cronograma en aras de que juntos construyamos el nuevo Código del Trabajo. Asambleísta, gracias por su tiempo. Gracias a ti. Betty Carrillo, presidenta de la Comisión Legislativa Especializada de Derechos de los Trabajadores, y una mirada a este proceso de socialización del futuro proyecto de Código Laboral. Una pausa.